Ahora Hola, hola. sí. Ahora sí. Hola, querida Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo Ay, estás? muy bien. ¿Y tú? Qué gusto hablar contigo. Disculpa que, espera, que estoy cambiándome de dispositivo para que ya funcionara bien. Ahí está, De acuerdo, pues yo muy bien, ya gracias está. por preguntar y de verdad gracias por tu tiempo y por haber aceptado la entrevista. Para mí de verdad es más que un honor tenerte aquí en mi espacio. No, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Arancha. Otra vez, tú tienes una carrera artística muy bella y tenemos lamentablemente un máximo de una hora, así que no vamos a poder hablar profundamente sobre todo. Pero antes de todo, me gustaría preguntarte cómo eran tus inicios en el mundo de actuación aquí en España, Arancha. Pues mira, yo ya siempre desde pequeñita quería ser actriz, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco me iba apuntando a diferentes cursos de actuación que hacían en España. Y entonces, a medida que fui creciendo, pues ya busqué un manager. Luego, a la vez que iba estudiando esos cursos de actuación, estudié la carrera de Ciencias de la Información en la rama de Comunicación Audiovisual, que yo he visto que tú también has estudiado Comunicación Audiovisual. Y entonces, a la vez que estudiaba eso en la universidad, pues hacía mis cursos de actuación y así poco a poco me fueron saliendo las cosas, ¿no? Pues primero cosas pequeñitas, papeles pequeñitos y bueno, pues luego ya poco a poco pues creciendo y haciendo cosas mejor. Y luego en el 2001 me fui a Los Ángeles a estudiar. En Los Ángeles estuve un año estudiando y regresé a España. Del 2001 al 2008 estuve en España trabajando como actriz, por ejemplo, en Hospital Central, para que te hagas una idea, en Calle Nueva, en varios diferentes. Y en el 2008 es cuando decido irme a Miami, también como un año, pero al final empecé a trabajar bastante en Venevisión y en Telemundo y me fui quedando. Entonces ya me quedé en Miami como del 2008 al 2017 o así, que es cuando conocí a Robert en Miami en el 2011. Y ahora en México, que llevamos 4 años. Así que poco a poco, pero en muchos sitios diferentes. De acuerdo, Arancha, muchas gracias por decírmelo. Y por esto quería preguntar, ya que dices en el 2008 cuando viniste a Miami, ¿eso fue para actuar en la telenovela Valeria o cómo fue? Sí, pero no, pero fue circunstancial, porque yo fue primero pues para ver qué tal el mercado latino en Miami, ¿no? Pero de habla hispana. Y justo pues allí también conocí a Tito Rojas en Miami y entonces hice varias telenovelas, entre ellas Valeria. Y luego, pues depende del proyecto, me salía o Telemundo o Univisión, ¿no? Que Venevisión trabajaba para Univisión y en los dos lados íbamos trabajando durante todos esos años, ¿no? Como 10 años estuve en Miami. De acuerdo, muchas gracias por decírmelo. Justamente cuando veía tu biografía se me hizo muy interesante esa dualidad que tenías entre Telemundo y Univisión y me interesaría preguntarte cómo fue para ti tu primera sensación, ya que también vienes de aquí, de Europa, de España, y estabas acostumbrada a un cierto tipo de actuación y luego de allí cuando partes a Miami y actúas en la telenovela Valeria, ¿qué fue lo que te extrañó y que te parecía interesante a nivel actoral? Bueno, es muy diferente porque es verdad que aunque hay melodrama y telenovelas en España, era el tipo de actuación era más muy, muy, muy diferente. Pero lo que era interesante es que los reyes de la telenovela eran la gente que venía de Venezuela, entonces estaban instalados en Miami y recuerdo que cuando era pequeña veíamos pues todas las novelas que venían desde Venezuela, ¿no? Como Cristal, Topacio, Abigail. Entonces, bueno, pues estar con los reyes de la telenovela era interesante. Lo que sí que era un poco diferente para mí era, por un lado, la manera de actuar, que somos, digamos, un poquito más naturales dentro de nuestro tipo de series y melodrama, y luego porque tenía que cambiar un poco mi acento para que no se notara de dónde fueras. O sea, daba igual de dónde fueras, pero que no se notara si eras o de Venezuela, o de Colombia, o de España. Entonces tenía que hacer un curso de neutro, cambiar mis Cs, cambiar mis Zetas. Entonces, a veces, aunque parezca que no, es como que actúas en otro idioma. Entonces, eso era lo que más me pareció como más difícil. Pero bueno, ya poco a poco te ibas adaptando. Pero conocí gente maravillosa, me adapté a todo lo que ellos buscaban y contenta.
Claro, muchísimas gracias por decírmelo. Fíjate, tú has mencionado, pero yo te lo preguntaría de cualquier forma. Como tú dices que el acento neutro fue para ti como actuar en otro idioma y tú eres la primera persona de España que puedo hacer esa pregunta. ¿Tú dirías que por ser española, porque español castellano se diferencia mucho de otros españoles latinos, piensas que a ti te costaba más acoplarte a ese registro neutro? Sí, claro, muchísimo más, porque cuando tú utilizas tus palabras, tu modo de hablar y todo, pues es muchísimo más fácil, porque cuando tú te aprendes un libreto, puedes pues cambiar palabras y adecuarlas a ti. Pero allí es más difícil porque si cambio mis palabras, a lo mejor no las entienden. Entonces tenías que estudiar más o menos exactamente lo que venía y cambiar luego encima el tipo de acento, las Cs, las S y un poquito la entonación. Claro, Entonces sí, es un poquito más complicado. El día a día y la práctica ya te ayuda, que no pasa nada, pero sí, sí, es más difícil. claro, sí, me imaginaba y por eso te tenía que hacer esa pregunta. Y otra cosa que se me ocurre al respecto, Arancha, si te ha pasado alguna vez fuera de actuar cuando estabas a lo mejor a solas con Roberto, cuando hablaste con tu familia de España que te salía el acento neutro en lugar de acento español. Sí, claro, es muy gracioso porque aquí en México pues te escuchan y eres española. Para ellos, vamos, clarísimamente. Pero cuando voy a España me dicen, uy, qué raro hablas, ¿no? Por un lado, porque muchas palabras ya las cambias directamente. Por otro lado, porque hay palabras que yo habitualmente usaba que ya no y viceversa. Y luego aparte muchas que directamente ya me salen en vez de con C, con S. Entonces sí, allí es como una española rara y aquí se piensan que soy muy española y pienso yo, no, no, si me oyen allí dicen que no, total, que tengo un lío de acentos ya. Claro, gracias por decírmelo. Claro, todo tiene consecuencias de lo que hacemos, y igual cuando nos mudamos a otro país y adaptamos ese registro, que en tu caso fue necesario, porque sé que eran los requisitos si uno quería estar en las Exacto. telenovelas. Y Arancha, otra cosa que se me interpone cuando, por ejemplo, tú eras una niña y cuando veías a Cristal, por ejemplo, o alguna otra telenovela aquí en España, ¿tú llegaste a pensar que algún día en tu vida tú también vas a actuar en las telenovelas latinoamericanas? ¿Sabes qué pasa? Nunca, nunca lo pensé, ¿eh? Porque nosotros éramos mucho más de series, de cine y tal, y yo decía, nos llamaba la atención cuando llegaron, pero nunca lo hacíamos, entonces nunca lo pensé. Tampoco pensé que me iba a ir a estudiar a Los Ángeles y que me encantó estar en Estados Unidos, no pensé que luego me iba a dar una ventolera de irme a Miami otros años y acabar en México. La verdad que nunca, nunca lo pensé. Es más, yo era muy de pro España y no moverme de allí y todo. Y mira, lo que la vida te da muchas vueltas. Nunca se sabe lo que va a ser de uno, ¿no? Claro, gracias por decírmelo. Justamente por eso te pregunto, porque en tu caso es muy interesante de la forma positiva, por supuesto. Y ya que tú dijiste que eras muy de España y todo aquello, me interesa cómo han reaccionado tus amigos actores y tus amigos de toda la vida que también conocían las novelas y cuando se dieron cuenta de que tú también empezaste a actuar en las novelas latinoamericanas. Pues la verdad es que, bueno, la gente cercana y la que te quiere siempre está contenta por todos tus éxitos, ¿no? Ya sea telenovela, teatro, series, lo que sea. Entonces siempre muy contentos, me escriben, me felicitan. Si voy a España nos vemos, evidentemente. Y como ahora se ha abierto tanto el mundo y tan global, gracias a las plataformas, es interesante porque uno ve de muchísimos sitios. Entonces desde España pueden ver lo que hago en México, yo puedo hablar lo que hace cualquier persona en Alemania, en Italia. Es más, vamos siempre buscando para ver actuaciones y cosas interesantes en muchos sitios. Entonces yo creo que la gente cercana se alegra y le encanta lo que haces, ¿no? Claro, me puedo imaginar y gracias por decírmelo. Y ahora te quería preguntar, puesto que tu primera telenovela fue Valeria, que está escrita por Alberto Gómez, ¿tú cómo te encontrabas actuando en una telenovela que él ha escrito? Ya sabemos que tiene un estilo muy peculiar cuando escribe las novelas. Pues mira, la verdad que muy bien, porque cuando tú llegas a Estados Unidos, primero yo llegué de estudiante, luego me tuve que preparar la visa con todo lo que traía de España para que poder trabajar allí. Consigo ya la visa y cuando ya empiezas a hacer casting y es tu uno de los primeros proyectos, pues uy, súper contenta, ¿no?
Y la verdad que él es una persona muy reconocida mundialmente y en Miami todo el mundo le quería, así que yo absolutamente contenta, ¿no? Muy, muy bien, la verdad, imagínate llegar a Estados Unidos y poder trabajar en el mercado hispano, pues súper feliz. Claro, es un éxito muy grande y aprovecho también para felicitarte a la vez, Arancha, Gracias. y gracias a ti. Y antes de pasar a otra novela que me gustaría preguntarte, ¿qué más te acuerdas de Valeria? ¿Qué es la primera noción que se te viene en la mente cuando alguien te dice telenovela Valeria hoy en día? Fíjate que a mí lo que más se me viene es haberme rodeado de gente súper interesante, entre ellas Tito Rojas, que fue súper buen amigo, y pues decir, oye, he conseguido llegar a otro país y que te reconozcan a través de un casting y hacerlo. Es lo que más se me viene a la mente es haber podido llegar, ¿no? Allá. Eso es Claro. lo primero. Sí, sí, gracias por decírmelo. Me puedo imaginar que es muy interesante, como tú dices, debido a la gente y la experiencia que has tenido, Arancha, y la segunda telenovela donde yo personalmente te vi, y eso ya estando aquí en España, es en la telenovela Eva Luna, si nos quieres contar un poco más de esa Ah, experiencia. sí, Eva Luna. Mira, fíjate que Eva Luna también fue una novela que además em, habían traído, bueno, estaba Tito, pero trajeron otros, fue como un cambio, querían como un cambio tanto de imagen, de tipo de novela tirando más a serie, trajeron también otros directores de México, más actores de México, porque antes eran mucho más gente de Venezuela, entonces hicieron ahí una mezcla de varios países y fue muy interesante y les fue súper bien en Univisión, la verdad. ¿Cómo se llama? La protagonista se llamaba Blanca, de nombre, no me acuerdo bien el apellido, pero que además a raíz de ahí ella ha hecho miles de cosas y les fue muy bien porque aparte de que les fuera bien en Estados Unidos, pues les llegó a México y a muchos otros sitios. Muy bien, muy contenta. Claro, gracias por decírmelo. Sé que tenía mucho éxito aquí en España. Creo que fue la primera. Ah, no lo ah, sabía, fíjate que había llegado a España también. Así, y ¿sabes cuándo la vi? Yo vine aquí a España en el 2012. Creo que la vi Ajá. cuando la han repetido, la vi en 2013, entonces un año más tarde. Y era la primera Ok. telenovela de Venevisión que vi aquí en España, en Telenova. Se estaba dando, creo que fue justamente en el prime time a las 9 de la noche, se daba y tenía mucho éxito aquí en Ok, España. eran en Nova, en Antena 3. La verdad es que ahí es donde llegan casi todas las series y novelas aquí de Latinoamérica y suelen ir bastante bien, sí les gusta a la gente. Sí, y más en esa época, yo me recuerdo muy bien. Y Arancha, primera vez cuando tú entraste a Telemundo, eso fue con la telenovela La Reina del Sur. Bueno, mira, este es muy curioso porque en verdad lo que pasó con La Reina del Sur es que es una historia de Pérez Reverte, de un escritor español, y necesitaban también actores españoles que estuvieran en Latinoamérica porque se grabó en Colombia. Entonces fue para Telemundo, pero no fue, digamos, en los estudios de Telemundo ni en Miami, sino nos volaron a gente desde España a Colombia y a mí desde Miami a Bogotá. Entonces era todo exteriores, también en otro país que no conoces a nadie sola, pero súper contenta porque les fue muy bien. Es más, ahora ya están haciendo creo que como la tercera parte. Entonces, además, ahí era también otra historia, que era otra mezcla también de actores, por un lado españoles, por otro lado mexicanos y por otro lado colombianos, que también les tocaba intentar cambiar el acento a españoles. Entonces todo el mundo me decía, ay, ayúdame, ¿cómo me escucho? Parezco española, no sé qué, y todo el mundo pues lo intentaba hacer y me recordaba a mí cuando tengo que cambiar al neutro. Pero mira qué curioso, cuando se acaba de grabar y ya volvemos a Miami, un día me llaman de doblaje y me dicen que algunos personajes de gente que era colombiana, pues les sonaban muy colombianos y si podía hacer yo otras voces. Entonces a veces era yo actuando en imagen y otras veces era mi voz en otros personajes, ¿no? Entonces, bueno, fue muy simpático. Aunque la gente no lo sabe, pero yo sí. Gracias por decírmelo, es algo muy interesante, Arancha. Y también gracias por recalcar que La Reina del Sur es de
a la obra de Arturo Pérez Reverte, que eso es algo muy relevante, que una obra de narrativa luego se transfiere a una telenovela, como por ejemplo pasó con esa, luego pasó con Doña Bárbara, pasó también con Celestina, también muy importante, y de Yolanda Vargas Dulce de Rubí, que vamos a hablar al final. Y antes de eso, Arancha, te quería preguntar, porque eso ya otra vez es muy interesante, cuando fuiste a Bogotá, a Colombia, ¿a qué diferencias viste a nivel actoral allí, estando en otro país y en una producción de RTI Colombia, pero que se hace para Telemundo? Pues fíjate que el actor colombiano me encanta, es súper natural, muy verdadero, hacen grandes cosas, se preparan mucho. Yo toda la gente con la que estuve trabajando me parecían muy profesionales, muy serios, me gustó muchísimo. Y eso sí, las diferencias así grandes es que aquí, tanto en Miami como en México, eran como muy grandes producciones con cámara cast, con motorhome, tal. Y en Colombia eso era un poquito como, digamos, menos importante para ellos, pero el nivel actoral era muchísimo, muchísimo mejor. De acuerdo, gracias por decírmelo. Y qué bien que tenías también esa perspectiva de ver cómo se actúa en Colombia y con lo que me acabas de decir, Arancha. Y después de La Reina del Sur, volviste a Miami y estuviste en Marido en Alquiler, ¿verdad? Sí, en Marido en Alquiler, esa fue muy simpática porque era una comedia. Yo ahí era una abogada, pero mi personaje y todo era muy profesional, muy serio y la típica abogada, pero todo lo que pasaba luego alrededor era muy simpático porque era una comedia pura y dura, ¿no? Sí, gracias por decírmelo. Y también tenía mucha popularidad aquí en España, también se daba en Nova. A ¿Sí? Marido, sí, Marido. Fíjate que no me entero bien de lo que llega a España, pero me encanta que llegue, ¿no? Para que a la gente que le interese lo pueda ver, ¿no? Sí, claro, no todo eso lo que te estoy mencionando se ha visto en España, por eso me interesa tanto de los proyectos cuando vi en tu biografía, Arancha. Y después de esa telenovela donde yo personalmente te vi fue en el año 2016, cuando estuviste también con tu esposo en la telenovela Eva la Trailera. Ay, mira, ese proyecto es súper bonito. Fue muy simpático porque fue el último proyecto antes de irnos a México. Es más, cuando se terminó el personaje de Roberto, que era muy simpático, si te acuerdas, y que, bueno, no sé si lo habrá visto la gente, imagino que sí, pero parece que tuvo un accidente y se murió, pues él ya se tuvo que venir rápido a México a grabar y yo me quedé en Miami mientras con la mudanza, terminando de grabar y todo para luego venir. Y entonces su historia iba por un lado y la mía por otro. Y en verdad, o sea, es interesante porque estábamos allí juntos, porque fue la última antes de venirnos, pero tanto ahora con una que hemos empezado, que luego hablaremos de si nos dejan, cada uno tiene su historia tan diferente que estamos por un lado. Nunca nos ha tocado lo que es en televisión que nos toque juntos, siempre en teatro, en los mismos lugares pero separados. De acuerdo, gracias por decírmelo, Arancha. Y Roberto, ¿y tú, antes de ahora ese proyecto que se llama Si nos dejan, antes de ese, ustedes estuvieron únicamente en Eva la Trailera o estaban en otra novela juntos? Mira, no recuerdo muy bien, pero creo que fue solo en Eva, ¿eh? Creo que fue en Eva. Sí, yo también cuando justamente Sí, comparaba las biografías de ambos para ver lo que tienen en común y de momento pone que solamente Eva la trailera. Pero tú, Arancha, sabes que esa novela también se daba aquí en prime time a las 9 de la noche en Nova. en Prime Time. Ah, mira, Sí. qué bien. Sí, claro, fíjate que a veces a través de Aisge, de España, que es una empresa de autores que te dan regalías por cosas que se han puesto en España, sí nos llegan, pero a veces no sé exactamente qué se está viendo, excepto cuando hay gente que en Twitter pone, se estrena en Nova Marido en Alquiler o se estrena en Nova Doña Bárbara, y ahí es cuando te vas enterando, pero realmente como aquí no vemos Nova, no sé exactamente qué ponen, ¿no? Claro, sí, gracias por decírmelo. Y es interesante, Arancha, porque fue la última telenovela de Telemundo que se presentaba al prime time a las 9 de la noche. Después fue una Ah, ok. telenovela de Televisa de México y a partir de allí empezaron con las series turcas. Fue básicamente como fin de las telenovelas, por lo menos en Nova y en prime time. Entonces, por eso la gente se recuerda. Y Mira. más que era una historia de Valentina Párraga, escrita de una forma muy Sí, inteligente. es un Y, encanto. y justamente por eso te quería preguntar tú cómo veías la historia, porque otra vez es algo diferente y de qué más te acuerdas cuando alguien te dice ahora después de ya 4 años Eva la Trilera.
Pues fíjate que todo el mundo tenemos un recuerdo súper bonito porque yo pensaba, no sé por qué al tener el nombre que tenía Eva la trailera y cosas así, que a lo mejor era un poco como antiguo, yo pensaba que a lo mejor no iba a funcionar. Oye, fue un exitazo. Les encantó a la gente, se ha repetido mucho a nivel mundial. Y por ejemplo, hasta Valentina Párraga, esto es una anécdota, no sé si te lo habrá contado Roberto, que el personaje de Roberto le cogieron tan cariño que dijo ella, si lo llego a saber, no te mato. Sí, sí, me comentó algo así. Pero ya, pero ya estaba escrito, ya no había de otra, ya habían sucedido las cosas, pero fue un éxito, le gustó muchísimo a la gente. La verdad que sí, Y ya ahora puedes. se recuerda también con más cariño, porque encima ahora ya la protagonista no está, Edith, y bueno, pero fue un proyecto súper bonito. Sí, es verdad, se ha quedado en la memoria colectiva de la gente como un proyecto muy importante de Telemundo, Arancha. Y también te quería preguntar, y eso es el último proyecto donde yo de momento te vi, que por supuesto es en la ya serie Rubí de Fábrica de Sueños. Si nos quieres contar cómo has entrado allí y sobre tu personaje de Ana. Ok, mira, Rubí, sabes que se hizo hace muchísimos años, pero en Televisa decidieron que querían empezar a hacer remakes de los grandes éxitos que habían tenido, pero en vez de en series largas, las iban a adaptar y hacerlas más cortitas. Entonces, perdón, empezaron haciendo muchas, como Cuna de Lobos, por ejemplo, y entonces llegó Rubí. Hice un casting para ellos y había una parte en Rubí que era en España, entonces ahí no tenía que cambiar el acento, entonces hice como un casting para dos personajes diferentes y al final me quedé como la ayudante del diseñador, en este caso de Marcus Onmela, que era uno, digamos, de los novios principales, ¿no? de Rubí. Y la verdad que trabajar con él fue un gustazo, fue muy simpática y encima era Rubí, pero actualizado, ¿no? Hoy en día para que la gente se identificara mejor. Entonces fue muy bonito. Fue aquí grabado mi parte, aunque hubo partes en España y en otros lados. Mi parte fue en México, pero como española. Ah, de acuerdo, gracias por decírmelo. Sí, eso fue algo muy interesante. Y también te quería preguntar, Arancha, tú antes de que empezaste a trabajar en la versión de Rubí de Fábrica de Sueños, si tú en 2004 viste la versión de Televisa de Rubí. No, fíjate que no nos gusta. A mí no me gusta especialmente ver nada porque no me gusta copiar la actuación de otras personas, ¿no? Yo creo que cada remake es diferente, aunque la historia sea la misma, pero lo tienes que llevar los personajes y adaptarlos a ti. Entonces yo no he querido ver nada. Evidentemente, siempre has podido ver algún tráiler, algún pequeño video y tal, pero nunca creo que haya que copiar a otros actores que lo hicieron antes. Creo que tienes que leer tu papel, crearlo desde ti y qué bueno que se hizo antes y qué bien que lo hizo esa persona. Y ahora, pues evidentemente, lo que uno haga, pues desde tu punto de vista y tu esencia como actor, ¿no? Claro, muchas gracias por decírmelo eso, Arancha. Sí que es muy importante, como tú dices, que cada uno encuentre o sea, la verdad del personaje que lo interpreta partiendo de allí. Únicamente te preguntaba porque sabes que la versión de Rubí de Televisa 2004 tenía mucho éxito mundial y yo cuando vi la versión de remake me he sorprendido positivamente cómo se ha modernizado y la historia es muy interesante porque también tiene tanto de suspense como de terror y también de romance. Entonces es una mezcla muy interesante Justo. y espero que Y el fue un público, éxito. un éxito En gigante. Televisa fue un exitazo, si no recuerdo mal, llegaron hasta 4,8 millones de espectadores en un día, o sea, fue muy, muy, muy interesante. Da miedo a veces por eso los remakes. Piensas que a lo mejor la gente se va a recordar del anterior y no va a gustar, puede pasar, pero en Rubí no pasó, les gustó mucho las dos versiones, ¿no? Están muy contentos todo el mundo. Claro, ¿No viste la bandilla en Claro Video? lamentablemente no vi esa. Sé que tú No, estuviste, la pero tienes yo que no la ver. vi. Voy a Esa, subrayar. esa la tienes que ver, uy, en Claro Video, perdona, en Amazon Prime, México. Esa también es una historia muy bonita porque es de la historia de la Revolución Mexicana, ¿no? Y es la historia de una chica, pues desde que es pequeñita y matan a sus papás hasta en lo que se convierte.
Entonces yo era la mamá adoptiva de la bandida y en este caso también me pidieron ser española porque era la época de la revolución y nosotros pues nos encargábamos de ella, la educábamos y todo. Bueno, y ya no te cuento más porque la tienes que ver, pero es la historia, le ha encantado a la gente y fue un éxito. Primero la pusieron en Azteca y luego en Amazon Prime y ha gustado mucho también. Ah, de acuerdo, gracias. Ya la he subrayado para Y es de ver. época, que es muy interesante, ¿eh? Porque es diferente, ¿no? Ah, de acuerdo, ya que dices eso, Arancha, ¿eso fue la única telenovela de época que hiciste o hiciste alguna otra más? No, esa es, de época fue La Bandida, sí. Luego, yo no sé si alguna vez has visto individuales que se hacen en Televisa, tipo Rosas de Guadalupe, El Dicho y todo eso. Y ahí también me tocó otra vez en los años, como de los años 40 también tuve otra cosa de época, pero a nivel serie fue La Bandida. Ah, de acuerdo, gracias por decírmelo. Sí, justamente vi que estuviste en Rosa de Guadalupe. Eso lo vi el programa cuando estuve viviendo en Estados Unidos, que ya fue hace 10 años. Ahí me di cuenta de que existe Rosa de Guadalupe como Pues un a, fenómeno. sino aquí, tú que eres experto en esto, ¿no? Y estudias telenovelas y todo, pues La Rosa de Guadalupe son unitarios, pero es ¿cómo te diría yo? Porque es que al ser unitarios, cada historia tiene un comienzo y un fin, ¿no? Pero es un éxito y lleva miles de años y la audiencia es increíble. Yo creo que es el número uno de la cadena, fíjate. Independientemente que luego llegan seis como Rubik y son un exitazo, ¿no? Pero ya que te gusta eso, pues investigalo y míralo también porque te va a gustar mucho. Ah, claro, por supuesto que sí. Y otra vez agradezco que me lo estás sugiriendo, Arancha. Y también te quería preguntar cómo tanto Rosa de Guadalupe como Rubí eran producciones de Televisa. Cuando viniste de Telemundo a Televisa a actuar, ¿qué diferencias viste allí a nivel de actuación? Sí, la verdad que es diferente, pero tú como actor, como tanto a través de cómo creas tú tu personaje, cómo te dirigen, cómo están escritos los textos o dónde estés, pues tú te vas adaptando. A ti te gusta un estilo y te adaptas a otro. Telemundo empezó a hacer historias que eran más cercanas como a la realidad y yo siempre asociaba a lo que veía en Univisión y en Televisa un poquito más subido de tono que le gustaba a la gente, pero ahora ya sí que han intentado como más igualarlo, ¿sabes? Que no fuera tan exagerado. Entonces, lo noté un poquito en algunos actores conmigo, pero entonces tú lo que intentas hacer es igualar para que quede bien, ¿no? Ah, claro. Eso es lo que yo noté, pero sí que ahora noto que a nivel plataformas y todo hacen que todo se vuelva un poco más tanto universal a nivel escrito para que guste en todos los lados, como más natural y más cercano al espectador. Gracias por Eso es lo que decírmelo. siento. Sí, Arancia, eso es algo muy interesante y ahora se me interpone la pregunta, tú por ejemplo, cuando actúas frente a un actor, ¿tú dirías que se le siente el bagaje actoral que ese actor puede llegar a tener por a lo mejor estar actuando mucho en las telenovelas que tienen personajes de farsa en lugar de los personajes reales? ¿Tú dirías que se nota mucho eso dentro de un actor? Mira, no, yo lo que noto realmente son las tablas de los actores, los que han trabajado mucho, ya sea en historias más reales o más subido de tono o más farsa o todo, lo que se nota son las tablas y el día al día y el trabajar porque te da más tranquilidad, soltura, más verdad, independientemente de que la gente sea un poco más exagerada o no. Sí se nota cuando la gente ha trabajado mucho por las tablas y por la capacidad de reacción, ¿no? Pero sí a veces te puede tocar con un actor que está más subido de tono, entonces es el director el que intenta igualarlo para que quede más verdadero, ¿no? Ah, de acuerdo, Pero sí gracias. se nota las tablas del día a día, del trabajar mucho, eso sí se nota. Ah, pues mira, gracias por decírmelo, Arancha. Y sabes que te quería preguntar también, cuando dices que un director pretende que el estilo actoral se iguale para que esté de la forma similar, ¿se iguala de la forma que el que está subido del tono se baje o que ese otro se sube? Uy, eso es que depende de lo que quiera el director y la producción. Hombre, yo creo que hoy en día lo que más se busca es naturalidad por encima de todo, ¿no? Para que sea más verdadero.
pero si te dicen, oye, pues sube un poquito, pues lo subes. Pero yo creo que ya hoy en día al revés, lo que se intenta es que sea más verdad, que sientas lo que estás haciendo, que entre el otro personaje y tú haya verdad, que lo que se dice no sea solo texto, ¿no? Sino realidad, y que la gente vea que si alguien es pareja lo sea, si es madre e hijo lo sea, que te transmita una realidad. Yo Ah, creo que es lo que más se busca hoy en día en casi todas las producciones, ¿no? claro, sí, gracias por decírmelo. Se nota que han apostado para ese realismo, como tú misma denominas, Arancha. Y también te quería preguntar, desde Valeria hasta El Sol de hoy, ¿cuál de todas las telenovelas tú dirías que fue como un trampolín importante en tu carrera? Bueno, lo más importante es que te fueran viendo poco a poco crecer, coger más soltura y más tablas. Pero uno de los éxitos así como más grandes fueron La Reina del Sur, por ejemplo. La Reina del Sur, que fue además en un momento en el que se abrió como más el círculo actoral internacional con gente trabajando de muchos países y ver en muchos países. Yo creo que un gran éxito fue La Reina del Sur. Pero si me preguntaras recuerdos y cosas que me encanten, de todas tienes algo bonito, ¿no? Que Claro. recordar, pero La Reina del Sur fue muy importante, ¿no? Gracias por decírmelo. A ver, yo te tenía que hacer esa pregunta, no era algo divulgativo porque los proyectos que hiciste antes y después también tenían mucha popularidad y eran muy exitosos. Entonces, por eso me interesaba ver desde tu punto de vista, Arancha. Y ahora si nos quieres decir, bueno, si puedes, decirnos el proyecto que estás realizando ahora con Televisa. Sí, mira, se llama Si nos dejan, que también es un remake de Mirada de Mujer. Tampoco hemos visto absolutamente nada de lo que se hizo anteriormente para cada uno crear su personaje. Mi personaje es bonito porque sabes que hoy en día está saliendo tanto en plataformas como en muchas televisoras eh, series sobre escuelas y gente juvenil en la que hay problemas pues de bullying, de muchos problemas con los padres y tal. Entonces yo voy a tener, no puedo contar mucho, pero lo que voy a tener que resolver es también dentro del colegio que dirijo a pues solventar problemas de bullying, que es algo muy real que está en la vida cotidiana, ¿no? De acuerdo, gracias por decírmelo. Entonces, según entendí, tú vas a ser la maestra del colegio. La directora. Directora. Pues mira qué interesante. Y tú sabes, Arancha, ¿dónde se va a poder ver esa serie desde aquí, desde Europa? Fíjate que hay, mira, en Europa no lo sé, pero sé que empieza primero en Univision, en Estados Unidos. Va a empezar Univision, si no me confundo, es en abril o mayo. Y luego en noviembre empezará en Televisa en México. Y ya a Europa, no sé si desde allí podéis ver Univision para que lo pudierais ver desde abril-mayo o si luego llegará a Nova o dónde llegará a nivel europeo. Pero cuidado que también, por ejemplo, se han hecho muchas series como El Dragón, que se pudo ver Univision, Televisa, Netflix, o sea que no sé si luego lo venderán a plataformas, ¿no? Pero de momento va a ser Univision, Estados Unidos y luego Televisa México. Claro, gracias por decírmelo. Y fíjate, eso te tenía que preguntar porque lo que pasó con tres producciones de Fábrica de Sueños, que como bien sabes que son La Usurpadora, Cuna de Lobos y Rubí, únicamente Cuna de Lobos y La Usurpadora están en Amazon Prime aquí en Europa, pero Rubí no. Ah, Entonces pensaba, no vaya a ser que tampoco si nos dejan por cualquier motivo no esté en Amazon. En el lugar de no esté en Amazon, quería saber dónde está para que podamos ver seguramente, ¿sabes? Y que no se deje caer así. pero fíjate que si esas dos están en Amazon, Rubí probablemente al final también esté, porque lo venderán, son las mismas personas y seguramente entonces si nos dejan también. Supongo, lo que pasa que tardará en llegar porque primero los contratos son pues para Univision Estados Unidos y para Televisa México, ¿no? De acuerdo. Entonces, como tú dirías, justicia tarda, pero llega, ¿no? Exacto. Y Arancha, otra cosa que te quería preguntar, tú sabes de, antes de empezar a actuar en las telenovelas, una serie donde tú estuviste también, una serie española, también fue muy popular en Serbia
y es la serie Compañeros, si nos quieres decir un poco de eso. Ah, sí, bueno, mira, fíjate que es muy curioso, compañeros. Era una serie también de gente joven, de un colegio. Yo en ese caso era una periodista de Antena 3. Pero ahora, si te fijas, hay un montón de series en plataformas tipo Élite, El Internado y tal, sobre gente joven. Y yo ya me he dado cuenta que es como cíclico. Primero a lo mejor hay series de jóvenes, ¿no? Y después cuando ya hay muchos de colegios, de universidad y no sé qué, es como que ya se le quita importancia y se empieza a hacer historias de otra cosa. Pasan X años y se vuelve otra vez a hacer historias de jóvenes, ¿no? Y entonces ahora mismo estamos en ese momento. Entonces, si Compañeros fue un exitazo, porque además en España también lo fue, yo creo que ahora todas estas van a ser también un exitazo allí, ¿eh? Porque están siendo a nivel mundial. Sí, sí, tal y como dices, que todo eso es cíclico y que si compañeros se grababan entre 98 y 2002 y tenían tanto éxito en ese entonces y ahora ya estamos en 2021 y con el proyecto de Si nos dejas, también lo que dices que la trama va a ser escolar y todo aquello. Y Arancha, en esa telenovela o serie, ¿vas a estar tú o Roberto también está allí contigo? En Si nos dejan está también Roberto. Espera, que le voy a llamar para que te salude. Robert, puedes venir un Por momento favor. porque él me dijo que luego te quería saludar. Y si Gracias. quieres le preguntas de Si nos dejan porque él también tiene un papel súper bonito ahí Con y mucho le va a gusto. encantar. Mira, aquí viene. Ay, gracias. Ay, espera, espera. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver. ¿Cómo estás, ¿Me Roberto? escuchas? Ahora Aquí. sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cuánto estás? tiempo? Un año que tú y yo no nos vemos. Más o menos, más o menos. Ya menos Más o menos. pandémicos que antes. Pues sí, y antes cuando tú y yo hicimos la entrevista, tú estuviste aquí en España, en Madrid, ¿verdad? Y ahora están ustedes dos en México. Exacto, Sí, y exacto, aquí por favor, estamos, Iván. y si me quieres contar tú un poco, estaba hablando con tu esposa sobre la serie Si nos dejan, donde ambos van a actuar y dónde están actuando, y si nos quieres decir tú un poco de tu parte las cosas que puedes, por supuesto. Bueno, mi personaje es un ex policía que está investigando la muerte de uno de sus hijos, ¿no? Esa es mi historia básica, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la historia principal. Yo soy el papá de Marcus, que es el protagonista de la serie, y bueno, ahí estamos Arancha y yo juntos. Ah, de Cada uno acuerdo. su historia por un lado, pero en la misma serie. Eso es de tal y como me dijiste, Arancha, como sucedió en Eva la Trailera, que estaban en la misma serie, pero por lados separados. Exacto. Ya suficiente actúa en la casa como para que actúe en la tele conmigo también. Está deseando que le toque conmigo, pero todavía no ha tenido la suerte, como él diría. Y en ese sentido, ¿cómo se sienten ustedes dos siendo pareja y están trabajando en las mismas series, como por ejemplo Eva la Trailera y Si nos dejan? ¿Cómo es la sensación luego cuando lleguen a casa y todo aquello? Ah, bien, bien, bien. Nos ayudamos con los textos, con la memorización, Con los castings. con los castings, con todo, ¿no? Entonces, pues como grabamos en distintas unidades, a distintas horas, distintos días, eh, pues nos da mucho gusto y nos preguntamos cómo te fue y qué tal tu día y qué tal este, qué tal el otro y punto, ¿no? Nos da tema de conversación muy padre también. No, pero lo más interesante también ha sido que, no sé si a ti te ha ocurrido, pero a nivel mundial, con la pandemia, pues se han parado muchos proyectos, muchos trabajos, todo. Y entonces ahora se empezó a retomar y el poder entrar los dos en esto, en un proyecto, ya fuera el mío, el mismo, ¿no? Pues muy contentos y muy interesantes, ¿no? Lo que estamos haciendo. Claro, sí, en ese sentido. Entonces, ustedes dos, cuando yo entrevisté a Roberto el año pasado, estaban aquí en Madrid, en España, y luego cuando volvieron a Ujú. México, eso es el primer proyecto que están realizando desde que volvieron de Madrid. Bueno, ya Correcto. habíamos tenido uno, pero se suspendió pues porque subió el porcentaje de enfermedades y demás, ¿no? Con la pandemia, subió el porcentaje de contagios y demás.
Entonces hubo semáforos rojos y pues el proyecto se suspendió, se paró, pero ya se activó y ya estamos trabajando desde el 15 de febrero. Ah, de acuerdo. Entonces ya casi 2 meses que están con ese, bueno, un mes, ¿no? Que estamos ahora en marzo, sí, un Ya, mes que, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, sí. digamos, 3 semanas. Que yo tengo la noción de tiempo un poco revuelta, ¿no? Entonces mejor que no haga los comentarios al respecto. Y te quería preguntar, Roberto, ya que estás aquí y hablaba también con Arancha sobre el acento neutro, no sé si tú a veces le ayudaste a ella con acento mexicano cuando le tocaba hacerlo. Mira, yo soy enemigo de eso, ¿no? Yo creo que Neutrolandia no existe. Eh, yo lo que le digo a Arancha es que no trate de imitar un acento porque entonces se va al acento mexicano de barrio, ¿no? Eh, yo lo que le digo nada más es que sus Cs y sus Zs, que ellos los pronuncian F y Z, pues los pronuncian como aquí, ¿no? C, Z, S suena exactamente igual, ¿no? Entonces, que haga ese pequeño cambio y un poquito el cantadito que no suena el cantadito español, sino un poquito más, que tampoco sea de aquí, ¿no? Que sea un poquito más neutral, que la gente no sepa de dónde eres, ¿no? Más que mexicano, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? No, a todos nos gusta mejor hablar y actuar en nuestro acento. Lo que pasa que a veces si quieres conseguir determinados papeles por reunión familiar, marido, mujer, hijos, pues sí, te intentan que neutralices para que puedas hacer otras cosas. Pero Roberto siempre piensa que no debería existir el neutro, que cada uno debería hablar como habla normalmente y ya está. Pero yo le digo, sí, eso es real, pero cuando tú vas en un casting lo tienes que hacer como te lo pidan, lo cual te tienes que preparar y estudiar neutro si no eres de aquí, ¿no? Claro, y gracias por decírmelo. Eso es un tema siempre muy polémico y siempre pregunto a los actores qué piensan al respecto, porque siempre hay varias opiniones y como tú dices, cuando es requisito, pues no te queda de otra sino aceptarlo. ¿Y ustedes tienen los planes de visitar Madrid o España otra vez en el futuro o todavía no saben? No, sí, sí, sí. En cuanto terminemos este proyecto, tenemos planes de ir para allá. Ah, de Es que acuerdo. lo nuestro es que nunca podemos hacer planes inmediatos porque sabes cómo es nuestro trabajo. No tienes proyecto o de repente te salen muchas cosas. Entonces, si después de este proyecto hay un pequeño parón y no hay ningún proyecto, sí, sí vamos a ir para allá a ver a la familia y también pues para movernos otra vez porque allí salen muchas cosas también en España. Ah, de acuerdo, gracias por decírmelo. Y no sé si les puedo preguntar, ahora que están en este proyecto, si nos dejan, ¿cuántas escenas diarias o cuántas horas tienen que estar en Televisa grabando? Bueno, los días son de 12 horas. Eso todo depende del día, lo que te toque. A veces Eh, tocan dos escenas, como por ejemplo el mañana tienen yo muchísimas, tengo ¿no? el día completo mañana, todas las escenas son conmigo, entonces por eso no venía, porque estoy memorizando, estoy estudiando en el cuarto de junto. Y mañana sí me va a tocar de 7 de la mañana a 7 de la noche, yo supongo, más o menos, ¿no? Ah, de acuerdo, entonces es un trabajo arduo de 12 horas, porque me acuerdo, Roberto, cuando te No, entrevisté, no son 12 horas, son 12 horas más todas las horas que me paso aquí memorizando, eso también es parte del trabajo. entonces podemos concluir en 24 horas, ¿no? De allí no puedes Más o superar. menos. Y Roberto, ¿te acuerdas cuando te entrevisté y tú me dijiste que en un día llegaste a filmar 50 escenas? Creo que fue en Milagros. ¿Te acuerdas que me dijiste En eso? Milagros, en Perú, sí, 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 ¡Wow! Pero sí. eso es una locura, Sí, eso eso no es una debería locura, es ser. una locura, ¿no? Pero sí, como nos estaba alcanzando el tiempo, había que sacar muchas escenas y nos pusieron a trabajar arduamente. Claro, me imagino y más en América producciones y con las telenovelas de tantos capítulos. Y también me gustaría únicamente hacerles una pregunta al respecto de si nos dejan y si me pueden a responder a esa pregunta. ¿Ese contrato es para cuánto tiempo? No sé si tienen una fecha final de grabaciones, dentro de 6 meses o algo así. Está pronosticado terminar a fines de julio, de Ah, de julio, acuerdo. principios de Entonces, agosto, ¿no? Eso es el margen de tiempo, más o menos. y les toca trabajar arduamente 24 horas, 4 meses más, ¿no? Exacto. No, 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 es un
exageradas depende del día. Hay días que se graban, hay otros que no se graban, pero cuando te toque duro, pues sí, mañana le toca a él, pero creo que el martes descansas. Sí, no, pero igual Todo es, depende de los igual te toca leer todos los días, igual te toca estudiar todos los días, vas avanzando en tu memorización, vas avanzando en el desenlace de tu historia, vas avanzando en muchas cosas. Entonces, sí te toca leer y estudiar prácticamente diario, ¿no? A lo mejor grabar diario no, pero leer y estudiar sí. y Entonces, prepararte el personaje, claro, vamos, por que eso supuesto. lleva un trabajo también, ¿no? Ah, de acuerdo, gracias por decírmelo. Entonces, Roberto mañana va a las 7 de la mañana a la Televisa y tú, Arancha. Mañana no me toca. Mañana yo lo tengo tranquilo, bueno, tranquilo entre comillas, porque es como él dice, me dedico a estudiar y preparar lo que viene y luego pues a mi casa como todo el mundo, vamos, a hacer mil cosas, ¿no? Pendientes. Ah, de acuerdo, pero irás entonces el martes, tú, Sí, Arancha. sí. Ah, de acuerdo, tú Exacto. tienes programado para el martes. Bueno, Sí. y como ya sé que están muy ocupados con el proyecto y sé que también tienen que repasar las escenas, no quiero detenerles más. Únicamente, como se termina el tiempo de la entrevista, les quería preguntar si les gustaría decir algo de lo que no hemos hablado. Bueno, Arancha, es su entrevista, que Arancha te Sí, diga sí, lo sí. que quiera. Yo te mando un gran saludo, te mando un abrazo grande, y estamos en contacto, ya sabes, cuando haya cuestiones nuevas, luego nos ponemos en contacto. Claro, muchísimas gracias, Roberto, de verdad, por tomar la molestia y por venir aquí a mi programa y tú y yo entonces hablaremos por privado a ver Ahí si ya hacer otra entrevista seguimos. cuando hay un proyecto. Otra vez, Exacto. mil gracias, Bueno, Roberto, de verdad. a Gracias y que ti. tengas buen día. Chao, Iván. Chao, chao, Roberto. Nada, no, me has preguntado un poquito de todo, con lo cual, pues decirte que muchísimas gracias por la entrevista, decirte que no te pierdas La Bandida, que fue un proyecto súper bonito, eso sí, que todo, bueno, que me preguntabas de qué podía decir más como actores, que siempre te estás preparando, siempre te apuntas a cursos diferentes, ya sea online o no, siempre estás estudiando, siempre todo. Y sí, hay días duros, hay días menos duros, pero ahora mismo estamos muy contentos porque estamos en proyecto, ¿no? Y con lo duro que está, muchos actores no pueden decir lo mismo. Así que ahora súper felices. Claro, y muchísimas gracias por eso, Aranchi, de verdad, otra vez gracias por haber aceptado la entrevista, por dedicarme tu tiempo, aunque ambos estén ocupados, y de verdad gracias por llamar a Roberto para que le pueda preguntar personalmente del proyecto. De verdad, y esa entrevista ha sido maravillosa, has dicho tantas cosas inteligentes, concretas y específicas, y me has ayudado muchísimo con mi tesis, lo que te agradezco triplemente, y ya sabes, Aranchi, de verdad, cualquier cosa que necesites, me tienes aquí a la orden. Claro que sí, pues nada, muchísimas gracias. ¿Tú estás en España ahora o dónde estás? Sí, en Valencia, España, sí, En ya Valencia, 9 ¿no? años, sí. Ah, bueno, entonces ya todas las cositas que preparas son ya desde España. Bueno, pues a ver cuándo coincide que estemos por allí y nos conocemos en persona. Me daría mucho gusto y muchas gracias de antemano por eso. Y, Ne- y hasta que eso suceda, querida Arancha, les deseo mucho éxito, tanto con el proyecto, si no, si nos dejan, y con todo lo que tienen. Y otra vez, que tengas un buen día y ya sabes, aquí estoy para cualquier cosa que necesites. Gracias a ti por interesarte y por querer entrevistarme. Muchas gracias y que te vaya todo muy bien. Besitos a todos. Igualmente. Ay, y gracias a todos los que se han conectado, porque a veces te pones a hablar y uno no se da cuenta, pero gracias por seguirnos, ¿eh? Y porque les interesara la entrevista. Claro, muchísimas gracias. Ahora yo voy a despedirme de la gente y otra vez mando saludos a Roberto y hablamos tú y yo en otra ocasión.